24 de julio de 1911. Un profesor estadounidense de 35 años lleva semanas recorriendo un valle del sur de Perú preguntando por ruinas. Está buscando una ciudad concreta, la última capital de los incas, un sitio del que hablan las crónicas españolas del siglo XVI y que nadie ha vuelto a localizar en 350 años. Esa mañana, un campesino de la zona llamado Melchor Arteaga le dice que arriba, en la montaña, hay unas piedras. El profesor sube. Tarda un par de horas y llega empapado. Y lo que se encuentra arriba, cubierto de vegetación, entre nubes, es Machu Picchu. El profesor se llamaba Hiram Bingham. Y lo que hizo a continuación es la razón por la que hoy tú sabes lo que es Machu Picchu. Decidió que aquello era la ciudad que buscaba. Y se equivocó. La ciudad que de verdad estaba buscando la tuvo delante ese mismo año, a unos días de camino. La miró. Le pareció poca cosa. Y siguió andando. Por culpa de ese error, la última capital de los incas estuvo perdida 50 años más. Y la ruina más famosa del planeta es famosa por una equivocación. Empecemos por lo que Bingham buscaba, porque es una historia que en España casi no se cuenta. El relato habitual de la conquista del Perú termina en 1533, con la ejecución de Atahualpa y la entrada en Cusco. Fin del Imperio Inca. Y eso es falso. En 1536, un inca al que los españoles habían colocado como gobernante títere, Manco Inca, se rebela. Sitia Cusco con un ejército enorme durante meses. Y cuando el asedio fracasa, no se rinde, se retira a las montañas del noroeste, a una región de selva escarpada llamada Vilcabamba, y monta allí un estado. No un escondite. Un estado. Con su gobernante, su corte, sus templos, su administración y su ejército. Y ese estado dura 36 años. 36 años y 4 gobernantes. Manco Inca muere en 1544, y muere de la peor manera posible, asesinado por un grupo de españoles fugitivos a los que él mismo había dado refugio. Le habían pedido asilo huyendo de sus propios compatriotas, y él se lo concedió. Le sucede su hijo Sayri Túpac, que acaba negociando y bajando a vivir bajo dominio español. Después Titu Cusi, que hace algo interesantísimo. Dicta una relación de los hechos, su versión de la conquista, y consigue que se ponga por escrito. Es una de las poquísimas voces incas que nos llegan de aquella época contando su propio lado. Y al final, Túpac Amaru, el último. Y merece la pena pararse en Titu Cusi, porque lo que hizo es rarísimo. Estando en la selva, gobernando un estado rodeado de enemigos, se sentó con un fraile y le dictó su versión de lo que había pasado. Cómo habían llegado los españoles, qué habían hecho, cómo se sintió su padre. Y consiguió que se pusiera por escrito y saliera de allí. Piensa en cuántas voces tenemos del lado inca de la conquista contando su propia historia, en su propio nombre, mientras aún estaban resistiendo. Muy pocas. Prácticamente esa. Un hombre encerrado en la selva entendió que perder la guerra no era lo peor que le podía pasar. Lo peor era que la contara solo el otro. En 1572, el virrey Toledo decide acabar con aquello y manda una expedición a la selva. Y aquí pasa lo que convierte esto en un episodio de este canal. Cuando los incas ven que no pueden defender la ciudad, no la entregan. La queman ellos. Prenden fuego a su propia capital y se marchan. Túpac Amaru es perseguido, capturado y ejecutado en la plaza de Cusco. Y la ciudad, quemada y vacía en mitad de una selva que crece varios metros al año, desaparece. No la destruyeron los españoles. La borró la vegetación encima de una decisión de sus propios habitantes. En una generación nadie sabía llegar. En un siglo era un nombre en unos papeles de archivo. Y ahí se queda 300 años, un nombre sin sitio. Hasta que a principios del siglo XX, un profesor de historia latinoamericana de la Universidad de Yale decide que va a encontrarla. Hiram Bingham no era arqueólogo. Era profesor de historia, buen montañero, con contactos, con dinero y con un talento enorme para conseguir financiación y para contar lo que hacía. Y esa última parte, que suena secundaria, es la clave de todo lo que viene. En 1911 organiza una expedición a Perú con un objetivo declarado: encontrar Vilcabamba, la última capital inca. Lleva las crónicas españolas,
que describen la zona y va preguntando por los valles. El 24 de julio, aquel campesino le habla de unas ruinas en lo alto de una montaña. Bingham sube. Lo que se encuentra no se parece a ninguna otra ruina inca conocida. Un conjunto entero, con templos, terrazas, escaleras y fuentes, encajado en una cresta entre dos picos, a 2.400 metros, y prácticamente intacto. Intacto porque los españoles nunca llegaron allí. Nunca lo desmontaron. Nunca construyeron una iglesia encima, nunca fundieron nada. En un continente donde todo lo inca acabó bajo un edificio colonial o en un crisol, aquel sitio se había salvado por estar donde estaba. Bingham entiende inmediatamente que tiene algo grande. Y comete el error. Decide que eso es Vilcabamba. Y hay que ser justos con él, porque el error tiene su lógica. Encaja más o menos con la zona que describen las crónicas. Es espectacular, y una última capital debería serlo. Y sobre todo, no había con qué compararlo, porque nadie había excavado nada allí. Así que Bingham vuelve, publica, consigue el apoyo de la National Geographic Society y de Yale, y organiza más campañas. Fotografía, mide, dibuja, y cuenta la historia una y otra vez durante décadas, hasta fijarla en un libro de 1948, cuyo título lo dice todo: La ciudad perdida de los incas. Ese libro es el motivo por el que Machu Picchu es hoy lo que es. No lo hizo la piedra, lo hizo el relato. Solo que el relato era equivocado. Y lo curioso es que Bingham tuvo la respuesta correcta en la mano ese mismo verano. Porque en aquella misma expedición de 1911, siguiendo las pistas de las crónicas, Bingham baja hacia la selva y llega a un lugar que los locales llamaban Espíritu Pampa. Ve unas estructuras cubiertas de maleza. Las anota. Le parecen pequeñas, dispersas, poco impresionantes comparadas con lo que ha visto en la montaña. Y sigue adelante. Espíritu Pampa era Vilcabamba, la ciudad que había ido a buscar. La había encontrado, la había mirado y la había descartado, porque no se parecía a lo que él esperaba que fuera una capital. Ese es, para mí, el momento más humano de toda esta historia. No falló por falta de datos. Falló porque tenía en la cabeza una imagen de lo que debía encontrar, y lo que encontró no se parecía a esa imagen. La corrección tarda medio siglo. En 1964, un explorador llamado Jean Savoy trabaja en Espíritu Pampa y sostiene que ese, y no Machu Picchu, es el sitio que describen las crónicas. Los trabajos posteriores le dan la razón, y hoy es lo que se acepta. Pero lo mejor de todo es cómo se demostró. Y es de esas cosas que parecen escritas para un guión. Los españoles que entraron en Vilcabamba en 1572 escribieron informes. Y en esos informes describen la ciudad con un detalle que a ellos les llamó la atención lo suficiente como para notarlo. Algunos edificios tenían tejados a la manera española. Tejas. Piensa en lo que significa. Los incas de Vilcabamba, encerrados en la selva durante 36 años, resistiendo a los españoles, habían copiado su tecnología de construcción. Fabricaban tejas al modo del enemigo, porque funcionaban mejor con aquella lluvia. Y en Espíritu Pampa aparecieron tejas de ese tipo. En Machu Picchu, ninguna. Un detalle anotado de pasada por un soldado del siglo XVI, en un informe administrativo, sirvió 4 siglos después para identificar una ciudad perdida. Esa es la diferencia entre una crónica y una leyenda. ¿Y qué era entonces lo que Bingham había encontrado en la montaña? La hipótesis más aceptada hoy es que Machu Picchu fue una finca real, una residencia de descanso y de prestigio construida hacia mediados del siglo XV para el Inca Pachacútec y su linaje. No una capital ni una fortaleza, una propiedad. Y se abandonó en torno a la conquista, probablemente porque el mundo que la sostenía, la corte, los tributos, la gente que la mantenía, dejó de existir. Conviene decir que sigue siendo hipótesis, no certeza. Hay debate sobre su función exacta. Lo que sí es seguro es lo otro. Los españoles nunca la encontraron. Y por eso está entera. La ruina más completa del mundo inca lo es porque nadie de fuera supo que existía. Y ya que estamos, hay un dato sobre Machu Picchu que casi nadie conoce y que encaja con este episodio de una forma casi burlona. Lo que hace impresionante ese sitio no son los templos, es lo que hay debajo. Está construido en una cresta de montaña, en una zona con lluvias enormes y en un terreno con riesgo de deslizamiento.
Para que aquello se sostenga, buena parte del trabajo está bajo tierra. Capas de grava y piedra machacada, canales, drenajes escalonados y cimentaciones que evacúan el agua de las lluvias antes de que el terreno se mueva. Los estudios de ingeniería del sitio calculan que una parte enorme del esfuerzo constructivo, más de la mitad, según varias estimaciones, está enterrada y no se ve. La ruina más fotografiada del mundo tiene la mayor parte de su mérito bajo el suelo. Nadie sube a hacerse una foto con el drenaje. Y hay un segundo error de Bingham que casi nadie cuenta, y que es la misma equivocación otra vez. En sus campañas se recuperaron restos humanos de las tumbas del entorno. Los primeros análisis de la época concluyeron que la gran mayoría eran mujeres, y a Bingham eso le encajó de maravilla con una idea que ya tenía, que aquel sitio debía de haber sido el último refugio de las llamadas vírgenes del sol, las Akias, las mujeres consagradas del culto imperial. Una idea preciosa, muy vendible y que reforzaba el aire de misterio del lugar. Revisiones posteriores de esos mismos restos, ya con métodos modernos, corrigieron la cuenta. La proporción entre hombres y mujeres estaba mucho más equilibrada de lo que se dijo. O sea, primero decidió qué era el sitio, y después los datos fueron encajando en esa idea, hasta que alguien volvió a mirarlos. Exactamente lo mismo que le pasó con Vilcabamba, pero con huesos. Y aquí llega la última vuelta de tuerca, que es la que de verdad va de este canal. Porque Machu Picchu tampoco estaba perdida. Cuando Bingham llega en 1911, hay familias viviendo y cultivando allí. En las terrazas de la ciudad, supuestamente perdida, había gente sembrando. Fueron ellos quienes lo guiaron hasta arriba. Y en una de las paredes había algo escrito con carboncillo. Un nombre y una fecha. 1902. Un arrendatario de la zona llamado Agustín Lizárraga había estado allí 9 años antes y había dejado su firma. Bingham lo vio y lo anotó en su propio diario. Así que hagamos el recuento. La ciudad la conocían los vecinos. Alguien había escrito su nombre en la pared. Y aún así, la fecha que aparece en todas partes es 1911, y el nombre que aparece es el de Bingham. Y una última cosa sobre la ciudad que sí buscaba, porque la historia sigue. Las excavaciones en Espíritu Pampa han seguido, y en las últimas décadas han aparecido cosas que Bingham no podía ni imaginar. Entre ellas, restos que no son incas sino anteriores, de la cultura Wari, siglos más antiguos. Es decir, aquel lugar en la selva ya era importante mucho antes de que los incas se refugiaran allí. Manco Inca no eligió un rincón cualquiera para esconderse. Eligió un sitio que ya tenía historia. Y esa parte apenas se conoce, porque sigue pasando lo mismo. En el reparto de atención, esa ciudad tiene la plaza ocupada. Y eso responde a la pregunta con la que empezamos. ¿Qué hace falta para que un sitio exista en el mapa? No hace falta que nadie lo encuentre. Ya estaba encontrado. Hace falta que alguien lo cuente. Que lo fotografíe, lo mida, lo dibuje, le ponga un nombre, consiga que una institución lo respalde y lo publique en una revista que se lee en 3 continentes. Eso es lo que hizo Bingham. Y por eso funcionó. No fue un descubrimiento. Fue una publicación. Y esa es la mecánica exacta del borrado que contamos en este canal, funcionando en la otra dirección. Un sitio no desaparece del mapa cuando nadie lo ve, desaparece cuando nadie lo cuenta. Vilcabamba estuvo 50 años más perdida, no porque estuviera más escondida, sino porque el relato del sitio equivocado había ocupado su plaza. Solo cabía una ciudad perdida en la historia. Y la plaza estaba pillada. Queda una cosa que no puede quedarse fuera. Bingham se llevó miles de piezas a la Universidad de Yale, con permisos que se han discutido durante un siglo. Perú reclamó durante décadas. Hubo pleitos, acuerdos rotos y negociaciones. Las devoluciones no empezaron hasta 2011 y 2012, exactamente 100 años después de aquella subida a la montaña. No hace falta convertirlo en un juicio para que el dato pese. La ciudad volvió al mapa del mundo, y sus objetos tardaron un siglo en volver a casa. Hoy, cada año, más de 1 millón de personas suben a Machu Picchu. Muchas llevan encima la idea de que están visitando la última ciudad de los incas, el último refugio, el sitio donde se resistió hasta el final. No lo es. Ese sitio está a unos días de camino, en la selva, mucho menos visitado, en un lugar que se llama Espíritu Pampa. Allí los incas aguantaron 36 años y quemaron su propia capital antes de entregarla. Una tiene 1 millón de visitantes al año.
La otra tiene la historia. En este canal, reconstruimos lo que quedó fuera del mapa. Y si te has quedado pensando en ciudades enormes que desaparecieron del relato, hay una en Norteamérica que no fue destruida, sino sobrescrita, y cuyos habitantes secaron un lago entero para poder borrarla. Te la he dejado aquí al lado.